Buenas noches, profesor. Somos integrantes del grupo número 2, el cual está integrado por Cancio Castro Taís y Plaza Samaniego Jocelyn. Nuestro tema son las fallas criptográficas. Las fallas criptográficas básicamente son la principal causa de la exposición de datos confidenciales, tanto como contraseñas o de las tarjetas de crédito y cualquier otra información personal. Esto de aquí se debe a que el cifrado no se implementa de forma correcta o directamente no se implementa como la transmisión de datos en texto simple. El uso de los algoritmos criptográficos antiguos o débiles también es una gran causa de esto. Aparte, las fallas pueden tener consecuencias personales y empresariales catastróficas, ya que esto se debe a una variedad de factores, como por ejemplo la protección inadecuada de la base de datos, errores de configuración, uso inadecuado de los sistemas de datos. Ya sabiendo un poco acerca de lo que son las fallas criptográficas, esto de aquí nos va a conducir a una interrogante, la cual es ¿cómo suceden los fallos criptográficos? ¿Qué es lo que conduce a ella? Esto de aquí básicamente se produce porque las organizaciones no manejan cierta información de cómo deberían. A veces estas de aquí se pueden encontrar datos tan sensibles en documentos de texto que no tienen un formato y estas de aquí se dejan desatendidas. Cuando los sitios web también no activan la seguridad HTTPS y no protegen la conexión mediante SSL, las páginas web, aplicaciones que almacenan información sensible siempre serán vulnerables. Entre las categorías que tenemos para los fallos criptográficos, podemos decir que este se divide en tres categorías, como tenemos la violación de la confidencialidad, violación de la integridad y violación de la disponibilidad. Siendo así la primera, esta se refiere a que un tercero va a poder acceder a datos confidenciales. También que en la de la integridad se describe que básicamente es cuando se alteran los datos. Y en la violación de la disponibilidad, esta de aquí pertenece a las situaciones que destruyen datos sensibles o se pierden de manera temporal o permanente. ¿Cómo nosotros podemos prevenir estas fallas criptográficas? Podemos hacerlo en cinco pasos. Podemos clasificar los datos procesados, almacenados o transmitidos por una aplicación. También nos pide que no almacenemos los datos confidenciales innecesariamente. Es mejor desechar los datos que no vamos a utilizar para que estos no se conserven y no se puedan robar. También debemos asegurarnos de cifrar todos los datos confidenciales en reposo, garantizar que existan algoritmos, protocolos o claves estándar que sean sólidos y actualizados. Esto de aquí nos pide que por favor utilicemos una gestión de clave adecuada. Asimismo, tenemos que verificar de forma independiente la efectividad de la configuración y de los ajustes. Entre las características que tenemos de las vulnerabilidades de las fallas criptográficas, que éstas pueden tener consecuencias graves, como ya lo mencioné anteriormente, tenemos que el algoritmo criptográfico débil, la implementación criptográfica defectuosa, las claves criptográficas débiles también, asimismo como canales de comunicación inseguros, la falta de concienciación sobre la seguridad y las prácticas de gestión de claves deficientes son todas aquellas características que nos puede llevar a una vulnerabilidad de falla criptográfica. Bueno, Cancio, yo voy a acerca del escenario. Por eso tenemos la base de datos de contraseñas que esto utiliza hashes simple o sin un valor inicial aleatorio. Esto va a ser único, por eso se utiliza SAL para almacenar todas las contraseñas de los usuarios. Una falla en la carga de archivo, esto va a permitir a un atacante recuperar la base de datos de las contraseñas y vulnerabilidad sus datos. Todos los hashes sin sal se pueden calcular a partir de un random table de hash precalculado. Los hash generados por funciones hash simples o rápidas pueden ser descifrados a través de cálculos intensivos provistos, por uno más GPUs, incluso sin utilizan un SAL. Siguiente. Ahora, para la solución de esto, para la base de datos de contraseñas vulnerables,
Este escenario descrito presenta graves vulnerabilidades en el almacenamiento de las contraseñas, lo que pone en riesgo a la seguridad de los usuarios y sus datos. La combinación de los hashes simples o sin sal y una falla en la carga de archivos permite al atacante recuperar y descifrar fácilmente las contraseñas de los usuarios. Esto va a ser un problema grave. Para solucionar este problema de forma efectiva y proteger las contraseñas de los usuarios, se deben implementar las siguientes medidas. Como primer paso tenemos los rehashing con funciones hash fuertes y salting. Los rehash, todas las contraseñas almacenadas utilizando una función hash criptográfica robusta y actual como SHA 256 o superior a eso. Como segundo punto, implementar el uso de un sal único y aleatorio para cada contraseña antes de aplicar la función hash para cada uno de los usuarios, como dice. Esto aumentará significativamente la complejidad computacional necesaria para descifrar las contraseñas. Como segundo medida, tenemos el almacenamiento seguro de los hashes. Esto va a permitir almacenar los hashes de las contraseñas de forma segura en las bases de datos, utilizando los métodos para la protección como salto de las contraseñas, como PBKDF2, para aumentar aún más la dificultad de cada una de sus descifrados, y evitar almacenar las contraseñas en texto plano o en formas reversibles. Siguiente, ya. Como tercera medida, la protección contra la filtración de datos. Implementar medidas robustas de seguridad para proteger las bases de datos contra intrusiones y filtraciones de datos. Y también esto incluye los firewall, sistemas de detección de intrusos, IDS y controles de acceso estricto. Como cuarta medida, concienciación sobre la seguridad de contraseñas. Primero, esto va a ser educar a los usuarios sobre la importancia de crear contraseñas seguras y únicas y de evitar reutilizar contraseñas en diferentes sitios web. Como por ejemplo, a veces nosotros utilizamos nuestras contraseñas, nuestras fechas de nacimiento, nuestro número de cédula, nuestros nombres, entonces, o varias ocasiones en algunos sitios web, en aplicaciones, utilizamos la misma contraseña y en todo le colocamos las mismas contraseñas. Entonces, esto va a ser fácil para que el atacante quiera vulnerabilidad, o sea, ser vulnerables nuestros datos. Implementar políticas de contraseñas sólidas que obligan a los usuarios a crear contraseñas complejas y cambiarlas periódicamente. Esto va a hacer que constantemente nosotros tenemos que cambiar nuestras contraseñas porque la tecnología avanza y nunca sabemos en qué momento el atacante vaya a querer robar nuestros datos. Como segundo punto tenemos el monitoreo y auditorías de seguridad. Realizar auditorías de seguridad periódicas para identificar y corregir vulnerabilidades en los sistemas de almacenamiento de contraseñas y monitorear las actividades de las bases de datos para detectar actividades sospechosas que podrían indicar intentos de intrusión o robo de contraseñas. Para esto también tenemos lo que son las recomendaciones adicionales. Como primer punto, tenemos que considerar el uso de un administrador de contraseñas empresarial para almacenar y gestionar las contraseñas de forma segura. Tenemos que implementar la autenticación de 2 factores, 2FA, para agregar una capa adicional de seguridad al proceso de inicio de sesión. Mantener el software y los sistemas operativos actualizados constantemente con los últimos parches de seguridad, como ya sabemos, para que nuestros datos o las bases de datos no vayan a ser vulnerables. Y al implementar estas medidas de manera integral, las organizaciones pueden fortalecer significativamente la seguridad de las contraseñas de sus usuarios y protegerlos contra ataques de robo y de credenciales y filtraciones de datos. Muchas gracias.